Dices que te vas a centrar en tu relación con Dios, pero no lo haces porque no tienes tiempo. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que entrenar y tienes que hacer otras mil cosas y sigues posponiendo esa cita con Dios. No te preocupes porque te voy a hablar sobre 8 cosas que me ayudan a mí personalmente en mi día a día a tener esa gran comunión con Dios. Y a pesar de que tengo que hacer mil cosas al día, nunca lo dejo a Él apartado, sino que Él siempre es mi centro. Antes de empezar a desarrollar estos 8 puntos que me ayudan a mí en mi día a día, quiero que empecemos con un versículo muy importante y que es clave para que entiendas todo lo que te voy a explicar. Mateo 6:33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y con esto te quiero concientizar de cómo el versículo lo dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Él no dice trabajar en todo lo que queramos y cuando tengamos tiempo buscaremos a Dios. Él no dice eso, él dice primero es Dios y las demás cosas serán por añadidura. Por más que yo me esfuerce en mi trabajo, en mis estudios, en mis proyectos, en que me salgan bien, no me van a salir bien si mi centro de mi día, de mi vida, no es Dios. Bueno, y después de este breve paréntesis e introducción, empecemos a desarrollar los puntos. El punto número 1 es priorizar tu devocional, específicamente y muy claramente por la mañana. ¿Por qué? Porque es absolutamente esa recarga, podemos estar de batería cero y eso nos lleva una batería a 1000. Yo personalmente lo divido en 2 partes porque cuando hago mi devocional me gusta estudiarlo muy a fondo, me gusta estudiar cada palabra, de dónde viene, mirar los versículos con los que están conectados en los otros libros de la Biblia. Entonces yo lo suelo dividir en 2 partes, me gusta dividirlo en 2 partes. A la mañana siempre lo hago, siempre leo unas páginas, siempre hago mis canciones de adoración, de alabanza, oro, pero no es algo muy exagerado porque realmente me gusta estudiarla bien. A la tarde la estudio bien, estudio los libros, estudio las historias de cada libro y digamos que me centro más en un devocional a la tarde, pero siempre trato de priorizar mi devocional a la mañana, aunque no sea mucho, pero con esto intento decirle, intento hacerle saber que Él es lo primero para mí. Y con esto vamos a leer un versículo para afirmar lo que te estoy diciendo. Como una vez un muy buen sabio me dijo, cuando escuches a alguien hablar de Dios, básate en esto, en la Biblia, en la palabra. Porque te pueden decir 1000 cosas, te pueden decir barbaridades, pero tú siempre tienes que basarte en la Biblia. Entonces vamos a leer Salmos 5:3 y dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muy hermoso, espectacular, a mí me encanta. Hago un paréntesis y es que cuando a mí me gustan estos versículos así, los apunto y los pego por ahí, así me los aprendo. En el punto número 2 tenemos crear una playlist de adoraciones y alabanzas. Esto tengo que decir que me ha salvado la vida. Empezando por los momentos en los que quise dejar la música secular. Porque crear una lista te lo deja más a mano, te lo deja más, quiero poner esta canción secular, pero como tienes hecha una playlist y que probablemente yo las tengo en Spotify, tengo las listas, entonces antes tenía las de música secular, pero cuando empecé a hacer esas playlists, me aparecían junticas, me aparecían al lado de las de música secular, entonces es más fácil tener ya una lista hecha y darle el botón y que suene ya y no escuchar la música secular a tener que pensar, pero qué música pongo, en este momento no me acuerdo de ninguna canción. En cambio, tú haces una lista, la guardas, la pones el nombre que tú quieras
escoges las canciones que tú quieras de alabanza, de adoración, de saltar, de brincar, más tranquilas, más relajadas, depende de tu estilo y las tienes a mano. Esto es un tip que me sirvió demasiado a mí en mis momentos en los que quería dejar la música secular. Y aquí te dejo los versículos que respaldan este punto. Son Salmos 34:1 y Efesios 5:9. En el punto número 3 tenemos descargarte una Biblia online, descargarte una Biblia en el móvil. Como dije anteriormente, para lo de la playlist de las canciones de adoración, de alabanza, de música cristiana, esto a mí me ayudó demasiado. Ahora, ya que ha pasado mucho tiempo desde que empecé, bueno, mucho tiempo tampoco, pero desde que empecé mi camino con Dios, ya cargo mi Biblia en el bolso y simplemente cuando voy en el metro la saco y leo normal. Pero en ese tiempo era un poco más como cualquier principiante en el camino del Señor y la descargué en el móvil, algo que me sirvió mucho para esos momentos en los que iba en el metro y inconscientemente me metía en el celular a scrollear, a meterme en Instagram, en TikTok, en Pinterest, en lo que sea. La descargué. Y también otro tip que me sirvió mucho fue quitar las aplicaciones de redes sociales de donde las tenía y puse la de la Biblia donde las tenía. Como mi cerebro ya tenía memorizado dónde estaban las aplicaciones de redes sociales, cuando puse la aplicación de la Biblia, inconscientemente yo me iba a meter en la red social, pero estaba la Biblia. Entonces me acordaba de que tenía que leer la Biblia o que quería leer la Biblia y que no me debería de meter a scrollear en una red social. Y para fundamentar este punto, el versículo que tenemos es Salmo 119:105. En el punto número 4 tenemos hablarle a alguien de Dios, así sea un amigo del instituto, del trabajo, un compañero de trabajo, sea un familiar, sea un desconocido, que muchas veces decimos hablarle a los desconocidos puede ser más fácil o hablarle a un conocido puede ser más fácil. Depende de la persona, hay un fácil y hay un difícil. Lo único que sé que ayuda es hablarle a alguien de Dios, lo conozcas o no lo conozcas. No tiene que ser nada grande, no tiene que ser explicarle toda la Biblia o razonar por qué X cosas, simplemente transmitir a los demás el amor de Jesús, el amor de Dios, ese amor que nos recoge, ese amor que nos da, de que Él está aquí y que los ve. Porque una de las cosas que más he detectado en este camino, en este proyecto de evangelización, es que a las personas les hace falta mucho amor. Y cuando uno le dice a esas personas que Jesús los ama, que hay alguien que los quiere, que hay alguien que los ve, a alguien que les importa, esas personas no lo pueden creer. Así que de verdad, sea un conocido, sea un desconocido, háblale a alguien de Dios. Y para fundamentar este punto tenemos el versículo Marcos 16:15. En el quinto punto tenemos tener cositas, tener promesas, tener cartas, tener lo que sea que se te venga a la cabeza para evangelizar. Y esto viene muy enlazado con el cuarto punto. Yo tengo una cajita que se llama Mi Arsenal, porque como dice la palabra, no es con ni espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Entonces digamos que esa cajita son como mis armas, son como con lo que yo me defiendo y lo llamo arsenal. En esa cajita tengo muchas cositas, tengo cartas, tengo promesas, tengo unos folletos que repartimos en la iglesia que son para evangelizar, que son para mostrar sobre el tema de la salvación, sobre muchos temas. Y me ha ayudado mucho en todo mi camino porque yo soy una persona muy tímida. Hace tiempo atrás lo era muchísimo más, pero yo sentía esa necesidad de evangelizar. Yo tenía esa fuerza que nos da Dios de quererle hablar a alguien de Él, de querer mostrarle al mundo quién es. Pero como yo era muy tímida, yo no era de las personas, ni soy todavía, que me queda mucho,
de esas personas que son capaces de arrimársele a alguien y hablarle y evangelizar, así como tan directo, como tan de... Entonces, en ese momento no lo era tan... Me daba muchísimo miedo hacer eso. Entonces, pensando, el Espíritu Santo me mostró de una manera en la que podía evangelizar. Entonces empecé a hacer mi arsenal, mi cajita de evangelización, en donde cuando tengo tiempo, muy escasa vez, pero trato de sacarle tiempo, pues si sea una vez a la semana, una vez al mes, mucho tiempo para hacer esas manualidades, para hacer, pintar cartulinas, escribir versículos, escribir cosas muy bonitas para dejar en la calle. A veces cuando se me quitaba mucho la vergüenza, cuando estaba así, como con el subidón de esa alegría que nos da Dios, sí era capaz de entregársela a las personas. Y de verdad que ver la alegría, ver ese resplandor en las personas de saber que alguien les comparte, es un sentimiento. Y para este punto tenemos mi versículo favorito, el versículo que Dios me ha dado durante todo el tiempo. Me muestra este versículo, esta promesa, y es el de la gran comisión, Mateo 28, 19, 20. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí es un versículo que me encanta, lo adoro, lo tengo en todos los sitios. Y siempre que quiero evangelizar a alguien, así no sea directamente hablándole, sino solo dejando las cositas por ahí, porque yo sé que Dios hace llegar a esas cosas a las personas que lo necesitan, siempre se me viene ese versículo en la mente: id de hacer discípulos a todas las naciones. Es un versículo hermoso y que de verdad aconsejo que se lo aprendan. Seguimos con el punto número 6. Tómate 5 minutos durante tu día ajetreado, durante tu día donde tienes que hacer tantas cosas, para desconectar del mundo y conectarte con Dios, conectarte con su presencia, con tu Espíritu Santo, para que bajes las revoluciones y lo busques a Él, para que busques esa paz y esa tranquilidad que nos da. Y en el punto número 7 es que antes de dormir le dediques aunque sea 10 o 15 minutos para leer algunos capítulos de la Biblia, y si ya estás muy cansado de todo el día, así sea solo escuchar una alabanza, escuchar una adoración, simplemente orar y agradecer por las cosas que te han pasado durante el día. Y para este no hay un versículo más hermoso que Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el punto número 8, por último, pero no menos importante, tenemos el ayunar. Yo lo suelo hacer una vez a la semana, suelen ser los miércoles, y lo hago así porque en mi iglesia lo solemos hacer así. Hacemos el ayuno durante todo el día y en la noche lo rompemos con una reunión en donde compartimos entre todos, donde hacemos adoración y alabanza, y en donde nos dan un tema. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer en comunidad, con tus amigos, con tu familia. Y si nadie lo quiere hacer o no lo pueden hacer contigo, hazlo tú solo y prueba a hacerlo a lo grande. Haz el ayuno durante el tiempo que tú creas o que puedas, que lo puedes hacer, y rómpelo a lo grande, rómpelo elegante. Haz una comida bien rica, una comida que te guste, siempre poniendo a Dios en el centro, obviamente, haciendo una mini reunión contigo mismo y con Dios, o con las personas que lo hagas, haciendo una alabanza y una adoración, viendo algún podcast de alguna persona que te guste, de algún pastor, de personas que prediquen. Si este video te ha servido de algo, que de verdad, que espero que sí, compárteselo a alguien que crees que lo necesite, que tiene un día muy ajetreado, que tiene que hacer 1000 cosas, pero que de verdad quieren poner a Dios en el centro, pero no saben cómo. Gracias por quedarte hasta aquí y espero que te haya sido de gran ayuda como lo ha sido para mí. Recuerda que no vivimos para el mundo, vivimos para él.